Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales en Radio Intercontinental. En nuestro programa, por supuesto, nos gusta hablar de tecnología invitando a grandes profesionales que sean expertos en las mismas. Queremos que nuestros invitados, a través de su experiencia vital, nos revelen cómo esas tecnologías contribuyen a mejorar nuestras vidas y cómo, a la larga, pueden cambiar nuestro mundo. Si, como dice la RAE, consideramos tecnología el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, no cabe duda de que la voz humana y cómo el ser humano ha aprendido a utilizarla no es más que eso, ciencia y técnicas que hemos podido desarrollar para comunicarnos mejor. Y hoy precisamente hablaremos de ella, la voz con mayúscula, y de los profesionales que utilizan la voz para comunicar de forma efectiva. La comunicación multimedia inunda día a día nuestras vidas y la locución muchas veces nos pasa inadvertida, salvo por el hecho de que, cuando está bien hecha, nos cautiva y hace que disfrutemos viendo un vídeo, una película o hace que no olvidemos la marca de un anuncio. Para hablar de este mundo de la locución y el doblaje, hoy contamos con uno de los mejores maestros en la que podemos denominar la tecnología de la voz. Y que, en mi opinión, hace gala al título de esta entrevista, Cuando la voz se convierte en magia. Ángel Morón estudió en su Cádiz natal Ciencias Empresariales, pero pronto decidió dejar su querido Jerez, donde hizo sus primeras intervenciones en la radio, para venirse a Madrid. Y como él mismo dice, porque quería doblar a los famosos de Hollywood. Hoy Ángel es un reconocido actor de doblaje, como él mismo nos detallará a continuación. Imparte cursos de locución en A3 Media Formación, es profesor adscrito de la Universidad Rey Juan Carlos, imparte cursos en la Universidad de Castilla-La Mancha, es la voz corporativa de Neox, una cadena de televisión que todos conocemos, y además es escritor de libros. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Javier. Menudo reto, señores. Vaya presentación, me has dejado sonrojado. Bueno, hay que decir que la hemos tenido que preparar mucho. Bueno, todo es decir que es un reto porque yo admiro, él me ha dado clases, él ahora nos contará además dónde da clases y qué cursos tiene. Y es espectacular oírla hablar, como se puede ver ahora mismo. Tiene una voz extraordinaria y además hace magia con la voz, puedo decirlo. Entiendo que además para ti es importante estar hoy aquí porque es un reencuentro, ¿no?, con los estudios de radio. Ángel. A mí me encanta el mundo de la radio y de hecho, como has comentado en la introducción, yo empecé en mi ciudad, en Jerez de la Frontera, jugando en la radio, porque empecé haciendo musicales. Con 16 años entré yo en un estudio de radio y empecé a descubrir la magia de la comunicación oral, ¿no? En principio era como un juego, pero conforme fue pasando el tiempo me fui dando cuenta de que me gustaba mucho el mundo de la comunicación. Y dentro de la radio pues ya empecé a hacer otras cosas de mayor trascendencia, siendo todavía muy joven, pero empecé a aprender un oficio, el oficio de la comunicación y del periodismo. Y así fue mi vida durante unos cuantos años. ¿Dónde se quedó las empresariales? Bueno, empresariales... Para gestionar tu economía. Bueno, empresariales se quedó un poco porque había hecho los estudios de selectividad, en fin, y era una... Te voy a contar con sinceridad por qué hice empresariales. Porque estaba a 200 metros de la emisora de radio. O sea, que estudiabas y al mismo tiempo estabas haciendo intervenciones en la radio. Lo estuve compaginando durante un tiempo, pero tenía claro que el mundo de las finanzas y de las empresas pues no era el mío. Y lógicamente seguí desarrollándome como comunicador y mi vida fue esa, la de periodista comunicador en el mundo audiovisual. También trabajé en televisión, en Canal Sur, en un programa que todavía, por cierto, está hoy en emisión, que es Andalucía Directo, que se ha convertido en uno de los programas más longevos de la televisión en España. Yo creo que puede que sea el más longevo. Lleva desde el 98, o sea... Y
Y así estuve hasta los 30. Y a los 30 decidí, como comentabas también, venir a Madrid para intentar poner voz a los actores que salían en las ¿Te lo pelis. sugirió alguien o tú ya lo veías? Bueno, era un sueño. Yo tenía ese sueño desde que era jovencito. O sea, yo estaba en la radio y me encantaba lo que veía en televisión, en el cine, y siempre el mundo del doblaje me cautivaba, ¿no? Y yo envidiaba esas voces que oía en el cine o en televisión, ¿no? Y la publicidad. Era un mundo que me apasionaba. La voz como un concepto artístico. Y claro, con 30 yo ya tenía una vida hecha, muy hecha en Andalucía, pero era como un sueño que podría estar al alcance de mi mano si yo tomaba una decisión. Y la tomé porque en aquel momento dije, mira, se vive una vez y no tengo ninguna cortapisa ni ningún impedimento que me impida hacer o intentar ese sueño. Así que con 30 me vine con lo opuesto, no tenía contactos en Madrid, vine a la aventura con una mano delante y otra detrás, como se suele decir. El primer contrato aquí en Madrid? Bueno, aterricé en Madrid trabajando en televisión porque digamos que mi trayectoria me avalaba como periodista, así que trabajé como periodista en mis inicios en Madrid y empecé a trastear el mundo de la locución y el doblaje. Poco a poco vas haciendo contactos y justo en el mundo de la televisión conoces a alguien que está en el doblaje, te habla de un estudio, te habla de un director, haces un curso. Poco a poco te vas introduciendo y con mucho ahínco y con mucha perseverancia uno va haciéndose un huequecito y luego pues trabajando con, en fin, puliendo el talento, ¿no? Si hay talento de base, con trabajo y con empeño ese talento va floreciendo y te vas haciendo al final un sitio, ¿no? Y de eso ya han pasado 20 años, por favor. O sea, a mí me consta que eres un hombre autoexigente, ¿no? Bueno, yo creo que la exigencia, la autoexigencia, como tú dices, es fundamental para crecer. O sea, si uno es indolente y uno es condescendiente consigo mismo, pues no crece. Y el conformismo te lleva a acomodarte. Entonces yo creo que es necesario exigirse siempre una mejora continua. Y yo creo que nunca vamos a llegar a la perfección. El objetivo es estar siempre buscando esa perfección y eso te va a hacer seguir mejorando día tras día y procurando alcanzar cada día tu mejor versión, ¿no? Yo no tengo nada que ver con el Ángel que empezó hace 20 años o incluso 10. Yo me escucho con cosas que he grabado hace 10 años, que ya estaba trabajando a un nivel curioso, por decirlo de alguna manera, y yo ahora digo, macho, pues he mejorado, sigo mejorando. Entonces creo que todavía puedo seguir mejorando y yo creo que eso es lo que todos los profesionales que estamos en este mundo debemos tener siempre muy presente, que la mejora siempre es posible y tenemos que estar en ese empeño de cada día seguir trabajando por construir una mejor versión de uno mismo. ¿Qué hay de suerte en una carrera? El otro día lo hablaba con un entrevistado, ¿no? Siempre esto de estar en el momento preciso, ¿no? Mira, ¿eso te ha ocurrido en tu caso? Bueno, yo es que creo que, a ver, el azar juega en la vida, eso es evidente. Y te puede caer un día una maceta cuando paseas por la calle y eso es puro azar, ¿no? La mala suerte del azar. Pero mira, hay un libro que leí hace algún tiempo y que voy a recomendar. No soy amigo de los autores, pero como me parece un buen libro, lo voy a decir. Se llama La buena suerte. Lo escribieron Fernando Trías de Bes y Alex Rovira, dos economistas. Y escribieron ese libro que es muy pequeñito, se lee en 2 sentadas y es como una especie de parábola. En síntesis, por si alguien no lo quiere leer, en síntesis lo que dice ese libro es que hay que construirse esa buena suerte, como generando las oportunidades que favorezcan la consecución de un objetivo. Esa es la buena suerte en la que yo creo. O sea, el azar puede jugar para bien o para mal, pero la buena suerte creo que depende de las acciones propias de un ser humano. Con lo cual, yo tuve suerte al venir, bueno, tuve suerte con lo que me fue cruzando en el camino. Bueno, yo creo que estuve buscando ese camino, estuve trabajándolo, estuve con denuedo, insistiendo, porfiando, preparándome, buscando generar más contactos. Me generé esa buena suerte. Y luego, pues ya digo, hay que trabajar duro. Yo creo que la buena suerte es esa, la de trabajar duro en pos del objetivo que uno quiere. Y la automotivación. Hombre, claro, y sobre todo la pasión. Yo creo que el motor en la vida tiene que ser la pasión. A mí me mueve la pasión en lo que hago. O sea, me encanta. Te diviertes trabajando, eso es lo mejor. Y dando clases, sé que te diviertes bastante. Lo que yo hago me apasiona. Yo creo que eso transmito. Tú has estado en estas clases que imparto y yo creo que traslado al alumnado y a los aprendices, yo les traslado la pasión que siento por la voz y por la comunicación. Yo creo que la pasión tiene que moverte, debe ser el motor de todo el mundo. Desgraciadamente no todo el mundo puede vivir de su pasión, porque vivir de una pasión significa
casi no trabajar. Es decir, yo me divierto, me puedo cansar trabajando, nos ha fastidiado, claro que sí que me canso, ¿no? Pero es bonito lo que hago, me encanta lo que hago. Y claro, si uno hace lo que le gusta como medio de vida, pues es un privilegio. Es un hombre feliz, casi feliz. Es un privilegio vivir de lo que a uno le gusta. Y no todo el mundo, desgraciadamente, puede decirlo. Doy fe que, bueno, yo siempre me he divertido trabajando y no hubiera concebido un trabajo en el que estuviera mirando el reloj para irme. Pues, ¿Y cuánta gente sí, calienta la silla, ¿no? Por desgracia, Ángel. Has hablado de un libro, pero no del tuyo. Cuéntanos algo del tuyo. Uy, yo me tiré a la piscina de escribir un libro porque como me gusta mucho la comunicación, pues pensé que podía poner negro sobre blanco mis ideas acerca de cómo una persona puede comunicar mejor y puede ser más efectiva en esa comunicación personal, ¿no? El libro lo escribí ya hace algunos años, en el 2017, se llama ¿Y tú cómo te cuentas? Claves para la comunicación personal brillante y efectiva. Y es un compendio, digamos, de ideas de lo que yo creo que es necesario para comunicar bien y no dejar indiferente al receptor del mensaje, ¿no? Es un libro no muy amplio, no muy grande, no muy largo, pero creo que aglutina todo lo que yo concibo para atrapar la atención del... No solo del oyente, sino para comunicarse mejor, porque ahí hablo, por ejemplo, de cómo mandar un correo electrónico. Yo digo, es del 2016, ¿no? Hace ya algunos años, pero, por ejemplo, pues eso, un correo electrónico también es una forma de presentación. Por lo tanto, también uno ha de cuidar las formas en las que envía esa comunicación escrita, ¿no? También hablo en el libro, por ejemplo, de cómo Internet habla de nosotros. Hablo de la huella digital y de la reputación online. Es decir, nadie me conoce hasta que cliquean mi nombre en Google. Hoy, por ejemplo, en la entrevista, Ángel Morón, pues mucha gente dirá, bueno, la mayoría, ¿quién es este individuo? Pues lo primero que van a hacer, Google. San Google le va a contar algo de Ángel Morón. ¿Tú? Claro, entonces lo que aparezca en las redes y en Internet de Ángel Morón, habla de Ángel Morón. Y si lo que aparece es confiable o inspira confianza, bueno, eso me va a favorecer en mi imagen profesional. Si lo que aparece no habla demasiado bien de mí y yo no he vigilado el contenido que se cuelga en Internet de mí, pues entonces eso me perjudicará, ¿no? Y mucha gente joven, por ejemplo, yo creo que está muy despreocupada de esa huella digital. Están colgando constantemente en redes sociales muchas cosas de su vida diaria y no se dan cuenta de que eso queda ahí y que eso en un momento dado, en un futuro, puede perjudicar su imagen, ¿no? Profesional, personal y profesional. Para acabar sobre tu vida, proyectos que tienes ahora, ¿más libros? No, de momento más libros no, es muy cansado de escribir y bueno, hice el ejercicio porque, bueno, me apeteció, pero es un trabajo ímprobo, me llevó mucho tiempo y bueno, no, más libros no. Pues proyectos, seguir desarrollándome como profesional de la comunicación. La verdad es que la faceta formativa me está llevando más tiempo, yo creo que, bueno, la vida me está conduciendo también un poco por esa senda, en la que me encuentro cómodo, me gusta y parece que la gente que me soporta en las clases queda como bastante satisfecha, ¿no? Y contenta, con lo cual yo creo que será para mí un éxito poder seguir viviendo de lo que me gusta, de locuciones, de doblaje, de que me caiga y de la formación, que ya digo, es algo que me gusta mucho y estoy desarrollando pues los últimos tiempos, pues a lo mejor en el mundo del periodismo, pues en Castilla-La Mancha Televisión, que es el ente de Castilla-La Mancha, en el que también llevo ya haciendo un par de años curso de locución periodística, en fin. Yo creo que eso es lo mejor que puedo decir, ¿no? Que espero que siga pudiendo desarrollarme y vivir de mi pasión, ¿no? Muy bien, Ángel. Si te parece, pasamos a otro bloque de nuestra entrevista. Como te comentaba en mi introducción, ¿no? La voz es un instrumento capaz de hacer magia, ¿verdad? En tu caso, sobre todo, porque yo te he visto cambiar la voz de un momento a otro en pocos segundos. Puedo decir, además, que yo me siento pequeño a tu lado, porque tiene unas capacidades y unas facilidades para cambiar, pero como tú dices, es cuestión de años. Hay otros que tenemos un buen violín, como dices tú. Tú tienes un gran violín. Las tenemos que afinar todavía un poco. Pero bueno, la verdad es que la voz transmite emociones y crea recuerdos, ¿no? Es una parte muy importante, además, de la gran industria de la multimedia, ¿no? ¿Nos puedes explicar qué es la voz? Un poco bueno, esto que nos cuentas a veces en tus clases respecto al instrumento como tal, ¿no? Bueno, la voz es la personalidad del ser humano, ¿verdad? La voz
Es magia, como tú dices, es aire expirado, aire que pasa por nuestras cuerdas vocales, las cuerdas vocales vibran y esa vibración pues emite un sonido y ese sonido luego se articula cuando llega a la boca, ¿no? La caja torácica tiene que ver, y bueno, y las dimensiones de las cuerdas vocales, ¿no? Todo eso influye para que tengamos todos un timbre personal, una voz diferencial. Y efectivamente algo que nos puede inspirar o que puede hacernos pensar que es mágico, porque es verdad que cuando uno utiliza ese instrumento, que es la voz, de manera hábil o de manera diestra, pues consigue cautivar con su voz. Pero ya no solo porque su voz tenga unas características y un timbre determinado. Que me puedes decir, no, es que tú tienes una voz que suena bien. Vale. Pero ¿cuánta gente puede tener una voz que suena bien y no sabe luego manejar esa voz, articular esa voz, trabajando los recursos que tú ya sabes que se pueden trabajar para comunicar eficazmente? ¿Cuáles son esos recursos? Bueno, el llamado método N, que ya sabes que lo hemos conocido en el curso que hemos impartido hace poco. Yo lo he concebido como método N básicamente porque es como una fórmula mnemotécnica. Todas las claves que yo manejo tienen la consonante N y de esa manera procuro que la gente lo recuerde, ¿no? Hablo, por supuesto, de la naturalidad como primera gran clave a manejar en una comunicación verbal efectiva. Si yo apareciera impostado, artificioso, forzado, no tendría verdad en mi comunicación. Entonces, tenemos que buscar siempre una versión lo más natural posible, dentro de lo que es el contexto en el que nos encontremos. Yo no puedo ser igual de natural en este momento contigo y con Pablo que en mi casa con las sandalias. Es lógico. Naturalidad adaptada es un término que yo utilizo mucho en las clases, ¿no? Luego, evidentemente, hay una serie de juegos con la voz, como por ejemplo el énfasis, que dices, ¿qué el énfasis? El énfasis es destacar palabras que son importantes. Y yo hablo siempre en los cursos de cómo utilizar el énfasis de forma rica, variada, para no incurrir siempre en una misma manera de hacer las cosas. Si yo estoy siempre enfatizando de la misma forma, con el golpe de voz, voy a cansar a todo el mundo, ¿no? Con lo cual, hay que jugar con el énfasis para ser incisivo y comunicar eficazmente. Luego, otra de las cosas también fundamentales para comunicar bien es la entonación. ¿Qué es la entonación? Que es la música de la voz, ¿no? El juego tonal de la voz. Entonces, muchas veces cuando escuchamos a la gente hablar, y especialmente a hacer una locución, entendiendo por locución la verbalización de un texto escrito, muchas veces lo que oímos, ¿verdad, Javier?, es que la gente utiliza una entonación repetitiva, monótona, y eso se convierte en algo aburrido, porque suena mecánico. Y no sorprende ese juego de entonación, porque es que no hay juego. Toda la entonación siempre suena igual. Entonces yo también pongo el foco en cómo procurar que la entonación sea rica y variada para no aburrir a quien nos oiga, ¿no? Y eso pasa con la locución y también con la comunicación verbal, espontánea y directa. Y hay más recursos, hay que tener cierta intensidad, energía en la forma de hablar. Yo, por ejemplo, estoy hablando de una manera bastante enérgica y de esa manera puedo resultar atractivo al oyente. Si yo estuviera hablando de una forma un poco apagada, pues seguramente la gente desconectaría. Impresionante. hacer lo que quieres con la voz. La intención también tiene que casar con lo que estamos diciendo. Si yo estoy contando algo divertido, tengo que estar divertido y desenfadado. Si estoy contando algo serio, pues tengo que ponerme de una forma mucho más seria. En fin, un resumen rápido. No, pero lo has hecho, yo creo que lo has completado muy bien, ¿no? Y además, luego hablamos un poco, cuentas un poco lo de tus cursos, pero yo creo que haces unos cursos estupendos. Yo he notado, sobre todo, ¿no?, últimamente, que los medios la tecnología que se utiliza en grabaciones, etcétera, de las películas, sobre todo está llevando mucho a que todas esas reglas que tú estabas comentando, también hemos visto algún anuncio, ¿verdad?, se vaya por la naturalidad, ¿no? Lo de que parece que oye colegui, que no sé qué tal. Estamos acostumbrados normalmente a que incluso en las películas la gente... Bueno, teatro. Entiendo que esto viene de los griegos ya, que empezaron a comunicar en los teatros desde hace muchísimos años la humanidad y empezó a hacer esas locuciones que lo que querían era captar la atención del público, ¿no? Pero hoy lo que se quiere es la naturalidad porque entonces parece que estás viendo la realidad misma. ¿No rompes un poco o se va a imponer? Yo francamente creo, he dicho antes, naturalidad adaptada. O sea, un actor debe ser muy natural, todo lo natural posible, pero se debe entender. Entonces, si yo soy un actor y hablo para el cuello de la camisa, pues estoy fallando en una parte fundamental de mi interpretación, que es
imagen y voz. Y eso pasa mucho en el panorama español actoral, mire usted. Y algunos se me tiran al cuello. Bueno, pero es que es la realidad. Yo hay muchas veces, en frecuentes ocasiones veo televisión o veo una serie y le digo a mi pareja, digo, ¿qué ha dicho? Dice, yo tampoco me he enterado. ¿Qué pasa? Digo, no, pues que no hablan bien. Y eso no va reñido con los acentos, Javier, lo hemos comentado también en alguna ocasión en los cursos, ¿no? Porque la dicción no está reñida con el acento. Uno puede tener un acento andaluz, por ejemplo, yo sí lo tengo, lo quiero, acento andaluz, y se me va a entender exactamente igual. ¿Por qué? Porque la dicción no está reñida, insisto, con el acento, salvo que el acento sea muy marcado y entonces sí pueda dificultar la comprensión. Entonces yo creo que hay un cierto error en cuanto a la defensa de la naturalidad a toda costa. Bueno, la naturalidad entre comillas, porque si tú, insisto, interpretas y no se te entiende, por muy natural que seas, no me vale la fórmula. Uh-huh. Y yo creo que muchas veces esa naturalidad malogra un producto audiovisual y lo hemos comentado también en alguna ocasión, ¿no? en los cursos. Tú me has comentado además algo que creo que es importante comentar aquí, ¿no? Que hoy en día el cliente final está pagando menos y como está pagando menos a veces los propios creativos son los que están haciendo la locución, ¿no? Bueno, porque no quieren pagar al actor de doblaje que se le puede proponer. Sí, bueno, hablábamos pues eso, que el mundo de la publicidad no se manejan los presupuestos que hace años. Y, lógicamente, pues cuando se hace una maqueta, que es un paso previo a una campaña de publicidad, pues las maquetas antes se contaba con un profesional de la voz y bueno, con los pocos presupuestos, pues empezaron a recurrir a los compañeros de dentro de las propias agencias. Y eso puso, digamos, un poco la moda de que el propio creativo fuera el que pusiera la voz a la pieza. Eso parece que ha hecho un poco de pozo y ahora ya parece que es hasta una moda, ¿no? Y las locuciones quedan luego como quedan. Yo, francamente, muchas veces veo lo que hay y me horrorizo. Pero en el mundo de la publicidad diría que es un cajón desastre en el que vale todo, porque el propósito es vender un producto o un servicio. Y entonces los creativos son muy guays y muy hábiles. Entonces, si consiguen la venta, ya sea con estas fórmulas que a mí me parecen no acertadas, pero si venden y les funciona y tienen un buen resultado, pues dirán, oye, pues hemos acertado. Así que, ¿qué vamos a discutir con el mundo de la publicidad? Pues no podemos discutir. Oye, que cada uno haga lo que crea conveniente. Si le ayuda a conseguir su objetivo, pues bienvenido, ¿no? Pero tú y yo estamos de acuerdo en que esta no es la forma. A mí no me parece. A mí no me gusta. Yo a veces pongo los ejemplos de una locución de andar por casa, ¿no? Que parece que le hace alguien que pasa por tu lado en la calle y que le coges por la camisa y le dices, ven a hacerme una locución que suene natural, como muy de andar por casa. Vale. Y te lo hace tirado como le sale, porque el pobrecito mío no tiene ni idea. Y luego lo contrapones con un profesional de esto que le da juego de tonos, matices, inflexiones, intensidad. Bueno, y es como de la noche al día, no tiene nada que ver. Entonces, claro, ¿qué es lo que me gusta a mí? Pues yo creo que hay que reivindicar la profesionalidad dentro del campo de la comunicación verbal y de la voz. Entonces, yo llevo los años que llevo en esto y lo hago como lo hago, pues será por algo, ¿no? Cuando he hecho alguna cosa en publicidad, a lo mejor me digo, hay que ver, tú lo haces, es que lo haces enseguida fácil y es una vez y ya queda bien, y lo bien que te pagan a lo mejor, ¿no? Que también es una leyenda urbana, ¿no? No se paga tanto por hacer publicidad con la locución, ¿eh? Y claro, yo me quedo diciendo, mira, a ver, para yo hacerlo así, como lo he hecho, llevo 30 años. O sea, no me he levantado esta mañana diciendo voy a ser locutor y voy a dedicarme a la voz. No. Yo llevo toda mi vida vinculado a la comunicación y a los micrófonos. Toda mi vida procurando mejorar y ser cada día más efectivo y mejor. Entonces, claro, para que llegue este momento en el que tú me llames para hacer una cosa y tú me marques un par de matices y yo te lo clavo. Y no es que esto sea fácil. No, es que llevo toda mi vida en esto. Uh-huh. Que es la gran diferencia. O sea, la trayectoria y la experiencia dicen que es un grado o 10, mire usted. Tiene que valer para algo. Y efectivamente, manejar la voz de manera eficaz tiene su mérito. Yo también lo comentaba algún día en las clases. O sea, si no tuviera mérito, y si lo que yo hago fuera chasquear los dedos y ya está, pues entonces no tendría ningún valor mi trabajo ni lo que yo hago. Y no, tiene trabajo porque cuando hago algo y lo pongo como ejemplo, luego los alumnos, por ejemplo, lo intentan y no les sale. Dice, pero es que te oigo a ti y parece fácil.
Te oigo doy fe. Yo y creo parece que, fácil, y yo no lo creo- es. Yo creo, Ángel, que eso pasa. Me ha pasado a mí contigo también. Y es que lo haces también, sobre todo cuando eres capaz de variar un mismo texto sobre la marcha, con diferentes entonaciones, marcando unas pausas, marcando otras, con un estilo, con otro, etcétera. Pues evidentemente tú tienes un dominio de la voz y de la locución extraordinario. Si alguien está intentando parecerse a lo que haces, pues evidentemente le frustra un poco. Le frustra un poco. Lo que Porque pasa es que dice- hay dice- que ser consciente de que esto no se consigue en un curso de 20 horas ni tal vez en varios años. Es decir, esto es producto de toda una vida dedicada a un sector y toda una vida de empeño en cada día hacerlo mejor, ¿no? Entonces, claro, yo pongo en valor este aspecto de mi trabajo, ¿no? Todos tenemos voz y todos podemos hacer una locución, pero hacerla con brillantez y de manera efectiva no es tan fácil. De acuerdo, pues si te parece hacemos una pequeña pausa y, Claro que sí. y seguimos después, ¿vale? Muy bien. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Who's gonna tell you when it's too Seguimos, Ángel, con esta interesante entrevista y escuchando tu maravillosa voz, que insisto, apabullas a los que queremos hablar a tu lado. Bueno, hemos hablado ya o hemos comentado algo de tus cursos, de que colaboras, por cierto que me he equivocado, no era con la universidad, sino La Televisión de con Castilla-La Televisión Mancha, de Castilla-La Mancha, ¿no? Y tú dices siempre que las personas nacen con un violín, pero luego hay que afinarlo. Entonces, ¿qué ¿Cómo parte- se afina, no? Dices. ¿Cómo se afina y qué parte de que un locutor nace o se hace? Yo creo que hay mucha parte de que nace. Bueno, a ver. Porque con una voz aguardentosa, pues se puede... Hombre, a lo mejor te puede dedicar a un nicho, ¿no? Sí, bueno, a a ver. doblar a actores con Fíjate, una de- voz aguardentosa. El locutor nace o se hace. Bueno, a ver, todos tenemos una voz de partida y una materia prima, digamos. Y cada uno tiene la que tiene. La que le ha tocado por suerte. Esto sí que es azar, es biología y te ha tocado, y me ha tocado tener ¿Se esta voz, heredan ¿no? las voces? ¿Tus padres hablaban? Bueno, supongo que algo. Mi padre también tiene una voz así, no es como la mía, pero también una voz que Yo sí suena que, bien. yo sí que noto que en mi familia también se han transmitido. Yo creo que algo de genética tiene que haber en esto, No ¿no? totalmente, pero sí la cierta parte del timbre de la voz. Sí, que se hereda. entonces supongo que genética hay y ya digo, tenemos todos una materia prima. Con ese instrumento de partida, ¿qué hacemos? Bueno, ahí empieza el trabajo de formación y de crecer para que ese violín que de partida te ha tocado, dices, bueno, es que yo tengo un gran violín, tienes un... ¿Cómo es el violín este tan...? Stradivarius. El Stradivarius. Bueno, pues tú tienes un Está Stradivarius empezando igual que como yo. yo, a olvidar la cosa. Tú tienes, tú tienes un Stradivarius igual que yo, ¿vale? Ambos tenemos un buen violín. Yo lo que pasa es que he empezado a tocarlo de manera interesada antes que tú. Y con un empeño tal vez mayor, porque me he dedicado en cuerpo y alma a tocar ese violín y subir y bajar la armonía y trabajarlo muy bien, todo lo bien que he podido. Entonces, y ahí esa es la parte en la de que el locutor se hace, se construye porque uno quiere construirse. Te lo digo también, por ejemplo, por el doblaje, que está muy vinculado al mundo de la voz, ¿no? Y que es arte también, ¿no? En los actores de doblaje muchas veces vemos que son sagas familiares, que se hereda el talento. Bueno, tal vez se hereda algo de talento, no digo que no. Hay sagas familiares y dices, joder, todos son talentosos, qué barbaridad. Bueno, pero también el ser humano imita, imita, y aprende por imitación, ¿sí o no? De hecho, el doblaje se aprendía, hace bastantes años ya, se aprendía yendo de oyente a los estudios de doblaje. Oyente, ¿qué hace el oyente? Mirar, ver cómo lo hacen los profesionales y escuchar. Viendo y oyendo se aprendía. Por eso también hay tanta saga familiar, porque el papá que es actor lleva a su hijo y luego al nieto. Por eso hay hermanos metidos en esto y ya digo, grandes sagas familiares. ¿Por qué? Porque los niños desde muy jovencitos han ido con sus papás o con sus parientes al estudio y han hecho
de oyente. Y han aprendido por imitación, porque al final el doblaje es una entonación genérica. En el doblaje hay que buscar una sonoridad determinada y una vez que adoptas esa sonoridad, esa entonación, ya suenas a doblaje. Cuando empezamos a escuchar algo de doblaje y hay una voz que queda disonante, ¿no? Que no suena bien, es como un instrumento en una orquesta que está desafinado. Y dices, es que no tiene la entonación del resto. No estamos hablando de interpretación, estamos hablando de esa sonoridad de la voz, esa entonación que digo. No tiene la entonación del doblaje. Hasta que no adopta esa entonación, no forma parte de la orquesta. Y eso le lleva tiempo. ¿Cómo se adapta se adopta esa entonación? Escuchando, practicando, imitando hasta lograrla. Luego, la capacidad interpretativa de cada uno es algo que hay que ver, ¿no? Unos podrán hacerlo mejor o peor, pero una vez que adoptas esa entonación, ya suenas a doblaje y tu límite interpretativo lo pondrá tu cualidad, tu De todas talento. formas, Ángel, hay una cosa que tú nos has enseñado en el curso también y que haces fantástico, y es que no es lo mismo hablar quieto que hablar gesticulando. Entonces, bueno, los que vean el vídeo después de esta emisión de radio tuyo verán que es que aparte de eso actúas, o sea, interpretas y actúas. Bueno, dices porque gesticulas. Porque gesticulas mucho. Bueno, es Y una de las entonces, cosas que no es siempre lo mismo subrayo. No, gesticulando, claro. yo doy fe, no es lo mismo hacer un texto gesticulando que hacer un texto con las manos quietas y... Porque la comunicación es un todo. O sea, no solo comunicamos con la voz, comunicamos con el cuerpo, con la cara, con las manos. La gestualidad forma parte de nuestra expresión, nuestra expresividad y de nuestra comunicación. Por lo tanto, nuestra voz tiene que ir siempre acompañada de un gesto. Y de esa manera también resultamos mucho más convincentes, ¿no? En pocas palabras, ¿qué enseñas en tus cursos y dónde hay que apuntarse? ¿Qué enseño en mis cursos? Bueno, pues pretendo mostrar un camino de aprendizaje, un camino de mejora para comunicar mejor con la voz. Eso es lo que pretendo. No sé si siempre consigo el objetivo, pero ese es el propósito. Doy fe que sí, es buen profesor. Gracias, Javier. Ese es el propósito que tengo en mis cursos. Ahora mismo estoy haciendo cursos con bastante regularidad en A3 Media. Que A3 Media tiene formación online. En el 2017, efectivamente, en el 2017 A3 Media crea un área que se llama A3 Media Formación, dedicada, pues eso, a desarrollar cursos formativos, aprovechando el capital humano que tiene A3 Media, ¿Lo ¿no? hacéis online o también se puede hacer presencial? Hay cursos presenciales y online. La pandemia propició la aparición de esa oferta online formativa. La verdad es que es una fórmula que funciona muy bien porque no te obligan a desplazarte a Madrid. Que está muy bien por una parte, porque vas a A3 Media, la sede de la televisión, puedes estar en un estudio de radio, de Onda Cero, puedes ver a Carlos Alsina, puedes ver el plató de la Ruleta de la Fortuna, la Sexta, y te cruzas con Ferreras por el pasillo. Eso está muy bien. Pero uno hace un curso y tiene que desplazarse y tiene que incurrir en unos gastos no precisamente baratos para estar en alojado. Y claro, es un hándicap. Entonces, la fórmula online es mucho más accesible para personas que están en su casa. Y yo estoy desarrollando cursos online desde el 2020, con la llegada de la pandemia, y la fórmula online es la que está funcionando mejor. ¿Has hecho también presenciales? Sí, presenciales. Desde 2017 a 2020 eran presenciales todos. Pero claro, cuando se ha aprobado la fórmula online y ves que funciona y que la gente está encantada. Tengo gente que me llega en los cursos que está una en Milán, otra en Israel, otra en Chile, en Argentina. Bueno, repartidos por todo el mundo, ¿no? Yo creo que funciona porque, primero, no tienes mucha gente, por lo menos el grupo que yo estuve éramos... 7, 8. 7, 8. Sí. Eso está bien, porque lo manejas muy bien, haces trabajar a todo el mundo. Luego tú predicas con el ejemplo, cosa que está bien, pero también logras mucho dinamismo durante el curso, ¿no? Y hace que la gente no se aburra. Quizá las sesiones a lo mejor un poquito largas. 3 horas, ¿eran 3 horas? 3 horas, sí. ¿No? Pero bueno, yo creo que en general es extraordinario porque es muy difícil hacer un curso online con los resultados que tú das, o sea, está claro. Bueno, ese es el reto que supuso para mí trasladar la fórmula presencial al online. Yo también tenía mis prevenciones al principio, porque claro, yo quería asemejar todo lo posible la formación presencial a la online, la misma dinámica de ejercicios, en fin, la misma agilidad. Y bueno, trasladar la fórmula, ya digo, al principio tuve mis dudas, pero conforme fui trabajando este formato, me fui dando cuenta de que había una adaptación bastante fácil, ¿no? Y que era efectiva la formación igualmente. No, y las grabaciones, por ejemplo, yo me lo imagino las grabaciones que has hecho
haciéndolo en videoconferencia, y hacerlas en presencial no es lo mismo, porque vas mucho más rápido en videoconferencia. La calidad luego no sé yo también. No, la calidad no es la misma de audio, pero la rapidez y agilidad del curso es mucho claro, mayor. al final la calidad de audio se resiente un poco, efectivamente, porque el audio es a través del online y no puede ser igual que captándolo en un micrófono in situ, ¿no? Pero es verdad que la formación llega. Y ya digo, yo creo que la gran ventaja de la formación online, concebida de esta manera, con el formador presencialmente delante del ordenador, la gran virtud que tiene es eso, la de facilitar una formación interesante a gente que está en cualquier lugar, no ya de España, sino del mundo, te diría. No, y dais unos precios muy razonables también para gente, por ejemplo, que se quiere iniciar. Es fabuloso para chicos. Son precios accesibles, además se financian, o sea que... Y la verdad es que la fórmula de Antena 3 está bien, llevo con ellos desde el 2017 y ahora mismo estoy impartiendo 4 cursos de audiolibros, de locución audiovisual. Acabamos de poner en marcha uno especializado en locución periodística, hemos llamado un training especializado en locución ¿Y de periodística. doblaje también das? Y de introducción al doblaje y la locución publicitaria. ¿Vale? O sea, que das varios. Sí, 4 cursos, también el de aparte audiolibros. de eso eres voz de Neox. ¿Eso qué significa? La voz corporativa, es decir, cualquier cosa, cualquier formato que se promocione en antena en Neox, lleva una pieza y le pongo la voz. Si tengo que anunciar esta semana Los Simpson en Neox, el cine del viernes, pues Jason Statham, no sé cuánto, no sé qué, el viernes a las 10:30 en Neox. Ese tipo de cosas. Qué bien te sale. Las promos. Da gusto oírte. De pronto está hablando y ya le parece otro, como el que no quiere la cosa. Bueno, esto que acabo de hacer es lo que hemos comentado los cursos de la impostura de la voz, que es buscar una colocación de la voz para que tenga una determinada armonía y un tono, ¿no? Entonces, claro, yo cuando hago una promoción de Neox estoy proyectando un poquito la voz, lanzándola, colocándola y buscando una sonoridad que me quede como muy lúcida, ¿no? Y además buscando también cierta jovialidad. Yo no soy tan joven como Pablo, ni muchísimo menos, pero intento buscar un tono más jovial porque tengo la responsabilidad de una voz corporativa de un canal destinado especialmente a gente joven. Con lo cual, una voz demasiado senior, pues no casaría mucho con la audiencia. Con lo cual tengo que... Neox. Volvemos a lo de la voz y la magia. Es increíble. Bueno, aunque nos vean en vídeo después, Pablo es nuestro técnico de radio, al que le damos desde aquí las gracias por grabarnos este programa, que es una persona extraordinaria. Entonces, dedicas un montón de tiempo a dar clases y haces también audiolibros. ¿También haces mucho documental? Sí, documental es una de las primeras cosas que como profesional de la voz te empiezan a surgir, ¿no? Y mis inicios fueron haciendo documentales. Y afortunadamente hay compañeros que siguen contando conmigo para hacer la narración de documentales y también poner el llamado voiceover, ¿no? Poner voces a los intervinientes en un documental. Los hago mayoritariamente, casi en exclusiva, en televisión española, en Prado del Rey, donde se suelen sonorizar todas las semanas documentales de producción ajena, ¿sabes? Documentales en otro idioma. Y nosotros vamos a poner la voz en castellano, ¿no? La semana pasada estuve haciendo 2 narradores, el viernes esta semana también tengo otro documental, en fin. Habitualmente grabo documentales y hago lo que me sale, un vídeo corporativo por allá, un tutorial por acá, un audiolibro por allá, doblaje también el que me salga, videojuegos, en fin, al final el mundo de la voz es amplio. Y tiene muchas posibilidades, ¿no?, de desarrollo, pero es cierto que ya no es el campo tan fértil como lo era. ¿Y por qué? Te introduzco yo casi sin yo quería empezar a hablar querer, ahora ya de la parte cuáles del son negocio. las amenazas de este mundo. En este mundo, digamos que las tecnologías han procurado la ampliación del sector. La llegada de Internet y la facilidad de trabajar online ha hecho que muchísima gente se lance al mundo de la locución y trabaje desde su casa y grabe perfectamente, porque hoy ya una persona puede tener un estudio bien sonorizado en su casa con muy poco dinero, una inversión bastante reducida. Yo fui de los pioneros que grababa online hace 17, 18 años. Nadie grababa online. Y yo fui de los primeros que se buscó un editor de audio, un micrófono, y me busqué las vueltas para empezar a trabajar online. Y era porque un programa de televisión, yo le hacía la voz, y claro, en lugar de ir hasta la sede de la productora, porque el programa era los sábados, yo tenía interés en decir,
no quiero ir. Lo voy a porque además me grababan en unas condiciones paupérrimas, con una Betacam, en fin, estoy hablando del Pleistoceno, ¿no? Pero una cámara, en fin, un lugar que no estaba habilitado especialmente, con lo cual yo dije, chicos, yo ya lo tengo bien montado en casa. Voy a grabarlo con mejor calidad y así me evito encima el traslado. Hace 17, 18 años casi nadie montaba, o sea, grababa online. Yo empecé, fui creo que de los primeros. Hoy en día ya cualquiera tiene la posibilidad de grabar online, con lo cual os decía, se ha ampliado mucho el número de personas que está dedicada a esto de la locución y cualquiera se atreve ya a tirarse a hacer una locución y a decir que es profesional. Levanta la patita y dice, yo soy profesional de esto. ¿Por qué tengo el estudio montado en casa? Mire usted. Entonces, ¿quiere decir con eso que no se gana dinero? No. Lo que quiero decir, se gana dinero. lo que quiero decir es que hay mucha gente, gracias a la tecnología, eso ha procurado que la selva sea más grande, con lo cual también el tema tarifas es una auténtica locura, porque no hay tarifas reguladas, no hay unas tarifas establecidas, y aquí cualquiera trabaja por cualquier cosa. Es decir, que la llegada de tanta gente al sector, que graba desde cualquier lugar y a cualquier precio, ha dinamitado todo el sector, ¿no? La gente será autónoma, ¿no? Muchos de ellos. Muchos autónomos, sí. Y sí, la mayoría tienen que ser autónomos porque deberían facturar, ¿no? Entonces, claro, eso ha hecho que el mundo de tarifas pues sea muy loco y que tú puedas, para hacer una locución, diga, mira, mi tarifa es esta, y te dicen, pero es que tú eres muy caro, es que me lo hacen por 10 veces menos. Digo, pues vale, pues vete. Es decir, esa es la realidad que vivimos. Y la amenaza que acaba de llegar y que va a adelgazar todo este sector, bajo mi punto de vista, es la llegada de la inteligencia artificial. O sea, va a adelgazar porque toda esta gente que ha entrado gracias a la tecnología, ahora también por la tecnología van a tener que dar un paso atrás porque la inteligencia artificial va a comer mucho terreno a mucha gente. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la inteligencia artificial va a ser un recurso mucho más económico para un montón de gente y para un montón de clientes a los que van a decir, a ver, se entiende, se oye y me cuesta nada y menos, pues voy a esa opción más económica. Entonces, esto va a hacer que el sector se adelgace y va a haber mucha gente que sea expulsada porque se va a quedar sin trabajo. El mundo de los audiolibros, por ejemplo, ya se está resintiendo. Hacer audiolibros es lo más complicado que hay para una persona. Tú me decías además, que me resultó muy curioso, que luego tenéis un revisor, ¿no? Con el que hacéis online una revisión. Sí, bueno, eso depende. Hay productoras y productoras. Las hay que miman el producto y tienen un cuidado, esmero en la vigilancia de ese trabajo artístico y te ponen a una persona en la primera sesión de grabación. Pero hay otras productoras que no hacen nada de eso y te sueltan el libro y búscate la vida. O sea, hay de todo. Y en el mundo de audiolibros hay trabajos excepcionales, muy bien hechos, y hay trabajos lamentables. La inteligencia artificial ya está aterrizando en este sector de los audiolibros y resulta que están consiguiendo ya que no haya prácticamente diferencia entre mucha gente que hace audiolibros de forma muy plana, muy neutra, muy monótona. Pues ya digo que es muy difícil hacer un audiolibro. Entonces hay gente que lo hace de forma plana, neutra, que no emociona con su locución. Y la inteligencia artificial está ya pareja. Entonces, es decir, si yo con un ser humano lo hago así y ya tengo la inteligencia artificial. Ya de, sí, ¿no? Yo tengo ya referencias acerca de que hay algún operador como Storytel que está ya trabajando con inteligencia artificial y de hecho la productora con la que yo estoy trabajando desde hace ya 2 años o por ahí, o 3, pues ellos mismos me han comentado que la producción ha bajado de forma notable y evidentemente lo tienen que achacar a que la inteligencia artificial les está comiendo terreno. ¿Hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial? Bueno, pues mira, eso está por ver, ¿no? Yo creo que la humanidad del arte no la pueden sustituir. Es decir, ¿no? Por muy bien que emule la voz artificial, la inteligencia artificial, una voz humana, no creo que pueda dar siempre ese punto emocional que podemos dar nosotros de forma natural, ¿no? ¿Lo van a hacer muy bien? Sí. ¿Va a sonar bien? Sí. Pero ya digo, ese punto de humanidad creo que nunca lo podrá dar. Hombre, si pensamos en lo que es una máquina y cómo actúan las máquinas y cómo aprenden las máquinas y se las programa,
evidentemente siempre hay un punto en el cual una máquina no llega al nivel de proceso del cerebro. Si tú piensas, mírate a ti mismo, cómo funciona tu cerebro para hacer esas maravillas que haces de cambios y sacar esa magia y esa interpretación de los textos, estás leyendo, al mismo tiempo vas leyendo por delante de lo que vas diciendo, Claro. tu cerebro te está diciendo miles de informaciones de tu experiencia previa que ya has tenido y tienes un montón de reflejos, como Sí, cuando sí, sí, conduces, sí. Sí, de reflejos. Programar eso en una máquina, hoy por hoy, es muy complicado. No- Yo lo no sé veo hasta dónde muy llegará, complicado. yo- Ahora, ¿qué dices tú? ¿Es suficiente para un libro? Pues seguramente para un libro será suficiente. Yo no sé una película. Bueno, Y vamos a hablar un poco del de tema. hecho, a mí me apasiona de las películas. sí, sí, porque en este país, de hecho, con eso de que doblamos las películas, de hecho- ¿hay un montón de actores o no? ¿O todavía sí, no, o sobran? Hay muchos actores, sí. Has hecho películas, ¿no? Sí, sí, alguna película. ¿Quién sí. has doblado? Uy, a ver, así como... Yo recomiendo que entre la gente en YouTube ponga lo de... Sí, Ángel Morón, doblaje Tienes un y- montón de ejemplos de dibujos Sí, animados sí, de todo. y de actores de Hollywood, por fin, ¿no? Pues Bueno, he algún actor así interesante, lo más llamativo que he hecho ha sido doblar a Tom Hardy, que es un actor británico, en una serie que se llama Tabú, de la BBC, y que se emitió en HBO, y fue un protagonista en una serie de 8 capítulos que está muy bien, se desarrolla en la Inglaterra del siglo XVIII, y bueno, ha sido, digamos, mi top, por decirlo así, ¿no? Un protagonista con un actorazo. Perdona, sois pocos que hacéis protagonistas, ¿no? Bueno, Porque yo eso no hago siempre- protagonistas y aparte- habitualmente. Aparte de eso, desgraciadamente. hay actores que están ya asociados con Sí. un doblador, ¿no? Y no se cambia, ¿no? De Niro, por ejemplo, Hay- tiene su propio doblador. Sí, ¿no? Ricard Solans, ¿no? Y hay voces, Dani García con Brad Pitt, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? A ver, hay actores que consiguen, digamos, empastar con actores de Hollywood y ya son fieles los estudios y el cliente, y cada vez que llega una película de Tom Hanks, pues se llama al mismo actor en español para que le doble, porque es la voz y todo el mundo identifica la voz de creo que es Posada el que dobla a Tom Hanks, ¿no? Y pues tiene que ser Eso- Posada. Y Brad Pitt lo mismo, pues Brad Pitt lo dobla Dani García. Vamos a volver a lo del principio, estar en el momento preciso y la suerte. Bueno. En el momento que consigues eso y no se te muere tu actor de referencia y pillas otro. Ramón Langa con Bruce Willis, ¿no? Hay actores, este hombre, el de Castilla-La Mancha, hay Constantino Romero con Clint Eastwood, ¿no? Bueno, hay actores de doblaje que consiguen, digamos, empastar tanto y luego, pues ya digo, los clientes los respetan. No son muchos los que lo consiguen, también es cierto, pero hay un elenco de actores que sí han conseguido mimetizarse. Entiendo, por hablar un poco de este mundo, ¿no? Porque estamos hablando del mundo del negocio. Estos actores que ya tienen esas voces asociadas, supongo Sí. que además tendrán que tener cuidado de no prodigarse demasiado. Bueno, no, ¿No? ellos se predican todo lo que pueden, claro, nos ha fastidiado, claro, hombre. Pero puedes desvirtuarte también, ¿no? A mí dame Yo no pan les y oigo llámame mucho, tonto, ¿eh? quiero decir. No les oigo mucho o no, No, sí, hombre, escucharé... Nuria Mediavilla es otra gran actriz de doblaje de este país, saga de actores de doblaje, José Mediavilla, era quien doblaba a Morgan Freeman habitualmente, ya fallecido, José Mediavilla, su hija Nuria Mediavilla y el hijo que se llama José Mediavilla, o sea, saga familiar de nuevo, ¿no? Nuria Mediavilla dobla a Nicole Kidman y a Kate Winslet y qué sé yo, a un montón de mujeres protagonistas, o sea, y de actrices Y supongo que a espectaculares. cada una de ellas le da una entonación especial. Sí, hombre, yo identifico la voz de Nuria Mediavilla, pero es verdad que le da cierto matiz y claro, ahí está el talento del actor, ¿no? Que es su voz, pero hay que adaptarse a la interpretación original. Pero también hay actores que hacen interpretación y que además doblan, ¿no? Sí, Miguel Ángel Jenner, por ejemplo, que es el que dobla a Samuel L. Jackson, y su hija Michelle Jenner es una actriz de imagen y que también doblaba, por ejemplo, a Hermione en la saga de Harry Potter, ¿no? Jenner es actor de imagen también. Hay otro también que es... Hay muchos actores de doblaje. A ver, porque el actor de doblaje es actor. O sea, actor de voz. Pero lo primero es actor. Es decir, para ser actor de doblaje, ¿qué necesita uno? Ser actor, efectivamente. Tener la capacidad de transmitir emociones con su voz, exclusivamente. Pero es actor. Con lo cual, un actor de doblaje podría también, si quiere, ser actor de imagen. Claro que sí, porque tiene la primera condición, que es la de que es actor, ¿no?
De hecho, se interpreta bastante, ¿no? Yo he visto Bueno, si el doblaje es filmaciones interpretación. de gente doblando y, bueno, estáis todo el rato Es que- haciendo Es gesticulaciones, que esa ¿no? interpretación, la dificultad del doblaje, como digo, primero adoptar una entonación marco, porque no es lo mismo el doblaje de los años 40, uno recuerda Lo que el viento se llevó, ¿no? Ponéis en YouTube, Lo que el viento se llevó, una secuencia, con Red Butler, la de Eso francamente, querida, no me importa, por ejemplo, ¿no? Esa secuencia. Y veréis cómo la voz, las voces, primero eran muy musicales, eran voces tan bien timbradas. Había muy pocos actores en aquella época, pero todos sonaban fenomenal. Pero era como cantado todo. A mí me encanta ese Muy tipo. teatral Ese también, tipo. ¿no? Sí, Venía mucho del efectivamente, la forma de actuar en aquel momento era como más exagerada, ¿no? Luego pasamos a los años 60-70 y ya veréis cómo el doblaje empieza a sonar de otra manera. También fabuloso. Ponemos la película, por ejemplo, El Golpe, con Robert Redford y Paul Newman. Por ejemplo, buscad en YouTube también una secuencia. Y veréis el contraste entre el doblaje de los años 40, Lo que el viento se llevó, con el doblaje de los años 60, con El Golpe, y luego poned ya algo de los años 90, cualquier película de los 90. Y veréis que suena diferente. Hay como tres fases grandes, digamos, en el mundo del doblaje, en la entonación, ¿no? Entonces, una vez que tienes esa entonación, ya en los años 90, esa entonación quizá un poquito más natural, entre comillas, luego lo que hay que trabajar es la interpretación. Es decir, me tengo que pegar a ese actor original. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Cuando se trabaja en doblaje, lo primero que tienes que hacer, se trabaja por secuencia, por lo que llaman takes. El take es la unidad de trabajo, que es lo que van al final a pagarte, ¿no? El take puede durar pues 20 segundos, 30 segundos, hasta un minuto de tiempo, pero líneas de texto son 5 o 6 según el convenio, en fin. Bueno, a lo que voy. Tú ves la secuencia, sabes qué actor tienes que doblar, y lo primero que tienes que hacer en esa primera pasada es ver y oír. Tienes que ver lo que hace, ver cuándo habla y ver cómo lo dice. Intentar chupar toda la información. Meterte en su propia persona. Tienes que chupar toda la información posible de la interpretación original, porque lo que tienes que hacer tú es copiar esa interpretación en castellano. Fabuloso, desde luego. Esta es, y ahí es donde se produce la magia, porque al final tú ves una película doblada y sabes que es mentira. Sabes que la voz de Robert De Niro... Robert De Niro no habla castellano perfecto. Y cuando habla en Brad Pitt, sabes que no es Brad Pitt el que habla. Sin embargo, más allá de la sincronía, que es que calce la voz en castellano con la boca del actor original, más allá de eso, la sincronía no tiene tanta trascendencia. Al final, de lo que se trata es de que comuniques con tu voz verdad en la imagen de ese actor. Muchas veces se dice que en el doblaje hay que doblar mirando a los ojos del actor. No puedes perder de vista la boca porque tienes que al final llevar una sincronía, pero los buenos actores comunican mucho con sus ojos, con lo cual el actor de doblaje también tiene que mirar los ojos de ese actor. Y con eso, intentar pegarte a él. Y si consigues pegarte, haces que esa interpretación sea creíble, que tu voz parezca realmente que sale de los labios de ese actor. Y es cuando dices tú, esto es magia, una reivindicación del doblaje. Dices, bueno, es una adulteración. Sí, es una adaptación. Hombre, yo creo que el doblaje malo sí es una adulteración. Lo que se hace en España en general es muy bueno, ¿eh? Es una manipulación, adaptación, adulteración, llámalo como quieras. Efectivamente, se está alterando el original y se intenta hacer de manera respetuosa y, sobre todo, fiel al original. De eso se trata, de que sea fiel y no de hacer un cambio burdo, ¿no?, con respecto a lo que hay en el original. Hay excelentes doblajes, pero también los hay lamentables. Hay un problema en el doblaje, por decirlo así, que es que se va muy rápido. Hace años se trabajaba con mayor tranquilidad, no había una presión en la producción de ir muy rápido trabajando. Entonces, también la tecnología ha procurado eso, ha procurado que se vaya más rápido. Antes los actores de doblaje eran convocados todos juntos y tenían que estar en el atril y hacían una especie de coreografía. Se ponían delante del micrófono según les aparecía el actor y tenían que emplazarse delante del micrófono para intervenir. Y verías a 5 o 6 personas que intervenían a lo mejor en una secuencia y hacían una coreografía perfectamente marcada. Quítate tú que me pongo yo, pero lo ensayaban y eso funcionaba, engrasaba, era maravilloso. Había también una hermandad entre los propios actores de doblaje, ¿no? Yo esto lo pude vivir afortunadamente porque los años, cuando yo aterricé en doblaje en Madrid, todavía se trabajaba así. Pero la llegada de la tecnología ha propiciado que eso ya no se produzca. Ahora ya uno va convocado de forma individual y trabaja de forma individual, solo con el director o directora.
Eres convocado para hacer tu parte y ya. Y en la secuencia pueden estar otros 6 actores, pero tú vas a hacer lo tuyo y ya. El resto de los actores vas a oír el original o si hay algo doblado vas a oírlo doblado, pero ya se ha perdido esa hermandad. Sabes, Ángel, oyéndote ya, que a lo mejor hasta podemos sentirnos mayores, ¿no? Porque por lo que, Bueno, estás, hombre. lo que estás diciendo... No, pero es cierto, lo que estás diciendo es que estamos viviendo en una desnaturalización del mundo bastante significativa. Porque hablábamos de de una tecnología tan bonita como es la voz, ¿verdad? Pero las tecnologías nuevas, la digitalización y todos estos cacharros que tenemos en los estudios y tal, y bueno, y el teletrabajo y pasa en las empresas, ¿eh? Yo veo que en las empresas, lo tratamos aquí mucho en el programa, el teletrabajo tiene el gran problema de la desvinculación, convierte a los profesionales en mercenarios. Si tú no estás en un equipo, no estás creando una película, imagínate que las películas, si las empezáis a doblar y no os veis las caras entre vosotros y las hacéis a trozos, etcétera, etcétera, pues darle esa magia va a haber que ser un genio para Hay años, lograrlo. ya lleva años trabajándose así, ¿eh? Y efectivamente hay una parte ventajosa en todo esto. Un actor puede estar convocado 3 o 4 veces el mismo día en 3 o 4 lugares diferentes y económicamente le renta mucho más que estar 6 horas en un estudio para hacer poco trabajo, pero muy desperdigado a lo largo de la mañana, ¿no? Antes te podían convocar a las 8 de la mañana, porque un turno en un estudio de doblaje es a las 8 de la mañana, y podías estar de 8 a 2 de la tarde, que era la jornada de trabajo, y podías estar para hacer 5 secuencias toda la mañana. Hoy, ¿qué ocurre? Tú esas 5 secuencias las haces, te han convocado a las 10 de la mañana y a las 10 y 20 estás fuera. Con lo cual a las 12 puedes estar en otro sitio, haciendo una publicidad Pero, o haciendo otra cosa. Ángel, no nos engañemos, al final se va a reducir costes y no es que se multipliquen los ingresos del que lo hace. Bueno, Sí que se le facilita la vida, evidentemente, pero nos hace... el problema también es que un actor de doblaje no tiene 5 convocatorias por la mañana y otras 5 por la tarde. Es el problema. Yo creo que hay mucha gente... Cuando a mí me preguntan los que quieren iniciarse en este mundo, cuando hago un curso de introducción al doblaje, que en fin, es muy bonito y hay gente que se acerca porque es un mundo que le gusta y yo siempre les digo, mira, el vivir exclusivamente el doblaje yo diría que es algo bastante complicado. Entonces, yo siempre hablo de que hay que vivir o que intentar pensar en vivir de la voz, con todo lo que ello conlleva y con todas las posibilidades que abre el mundo de la voz. No solo decir, es que me encanta el doblaje, la interpretación y, bueno, muy bien, pero con tu voz puedes hacer muchas más cosas. Puedes hacer locuciones, puedes ser un profesional de la voz y el doblaje puede ser una de las disciplinas en las que te desarrolles, pero no exclusivamente. ¿Por qué? Pues porque vivir exclusivamente el doblaje pues es muy esclavo. Yo no vivo del doblaje. No he vivido nunca del doblaje, he tenido momentos y rachas de las que me ha coincidido una cosa, una serie, no sé qué, y bueno, más o menos te ha ido, pero no, yo vivo de mi voz y supongo que gracias a mi polivalencia y a mi versatilidad. Y ahí es donde está la clave de mi sustento y de mi desarrollo. Entonces, esto es lo que siempre recomiendo, que, oye, pensad, si os gusta el mundo de la voz, bien, pues pensad en grande y no os ciñáis solo a una vertiente del arte de la voz. Muy bien, Ángel, pues ¿Ya hemos el acabado? tiempo volando. ¿En serio? Pero puedes volver cuando quieras, esta es tu radio. Seguro Ha sido un que placer. Buscamos... No sé si ha sido muy entretenido, espero que... Yo creo que sí. Más o menos, ¿no? Yo creo, para mí ha sido entretenido y para mí es un regalo para mi oído. Muchas gracias, hombre, Javier. el Tú sí que escuchar- me regalas el oído a mí. Así que nada, acabamos aquí y darte las A gracias ti. y bienvenido a esta que es tu radio intercontinental y puedes volver cuando quieras y le dedicamos otro rato para descubrir a nuestros oyentes todo lo que sabes y toda esa magia en la que conviertes la voz. Muchas gracias por tu invitación, en primer lugar, y por supuesto también gracias por tus palabras. Yo creo que son inmerecidas, pero evidentemente te las tengo que agradecer. Ha sido un placer. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.